Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. Relevo en el Ministerio de Educación. El economista Daniel Rojas, actual director de la Sociedad de Activos Especiales, será el próximo ministro de Educación. Le recibe la cartera a la socióloga y académica Aurora Vergara, quien estuvo en el cargo 1 año y 3 meses. Vamos a ampliar esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El presidente Gustavo Petro aseguró que el país continúa sobreendeudado desde la pandemia del COVID-19. Anunció que para el próximo año se recortará la inversión pública, pasando de 96 billones de pesos en 2024 a 57 billones para 2025. El presidente y sus ministros vienen trabajando en el presupuesto general de la Nación, el cual debe ser presentado el próximo 20 de julio ante el Congreso de la República. Ampliación de esa noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Una persona muerta y varias desaparecidas dejó el naufragio de una embarcación con migrantes en aguas de San Andrés y Providencia. La Armada Nacional informó que entre las personas desaparecidas hay ciudadanos venezolanos que intentaban llegar a las costas de Nicaragua. La búsqueda de sobrevivientes continúa en zona limítrofe entre los dos países. Hablaremos más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Estalla polémica por reporte que señala que el presidente Biden tendría Parkinson. La Casa Blanca lo desmiente. Según el informe, un especialista en Parkinson ha visitado la Casa Blanca en al menos 8 ocasiones. Demócratas del Congreso definen el futuro de la candidatura de Biden. Partido Republicano publica el plan de gobierno con que impulsarán la presidencia de Trump. Papa Francisco ordena construcción de una planta de energía solar para abastecer al Vaticano. La Casa Blanca negó que el presidente Joe Biden tenga Parkinson. Esto luego de que algunos medios de comunicación estadounidenses reportaran visitas frecuentes de un neurólogo especialista en esta enfermedad a la residencia presidencial. Ante las constantes especulaciones de que el mandatario estadounidense Joe Biden tiene Parkinson, enfermedad que los críticos han atribuido a su lapsus que tuvo en el debate con el republicano Donald Trump, la Casa Blanca negó la existencia del padecimiento. I can tell you this, just going back to Parkinson's for a little bit, so to give you some answers here, has the president been treated for Parkinson's? No. Is he being treated for Parkinson's? No, he's not. Is he taking medication for Parkinson's? No. Esto luego de que se conoció que un médico neurológico especialista en Parkinson visitó 8 veces la Casa Blanca. Happy Independence Day. Sin embargo, mediante una carta, el médico del presidente, Kevin O'Connor, explicó el motivo de las visitas del especialista, quien ha confirmado el buen estado de salud del mandatario, como detalló en su último informe del 28 de febrero. Como he escrito en cada uno de los informes médicos del presidente, como parte del examen físico anual del presidente, lo ve un equipo de especialistas. El Dr. Kanath fue el especialista neurológico que examinó al presidente Biden en cada uno de sus exámenes físicos anuales. Sus hallazgos se han hecho públicos cada vez que he publicado los resultados del examen físico anual del presidente. El presidente Biden no ha visto a un neurólogo fuera de su examen físico anual. Y es que el presidente ha estado en el punto de mira de la prensa estadounidense desde que sus facultades quedaron en entredicho en el debate electoral, lo que ha aumentado la tensión en el Partido Demócrata, tanto que algunos de los políticos han pedido que se retire de la candidatura. Y los legisladores demócratas sostuvieron varias reuniones en la Comisión Demócrata de Campaña del Congreso para definir el futuro político del partido y el apoyo a Joe Biden. Los legisladores demócratas en la Cámara de Representantes de Estados Unidos mantuvieron una reunión en la Comisión Demócrata de Campaña del Congreso en el contexto de un partido dividido sobre si el presidente Joe Biden debe seguir como candidato presidencial. Stakes of this are about what is the future for our country in 2 different scenarios, and I think there's a lot of concern about will we be able to have that conversation in this media environment, but my God, that's the conversation we have to have.
Varios legisladores, otras personas cercanas a la Casa Blanca y a la campaña han declarado que las conclusiones de esta reunión, junto con un encuentro próximo de los senadores republicanos, probablemente sellará el destino del presidente. We're going to work every single day to get Joe Biden and Kamala Harris elected, and we're going to put the focus back where it belongs, which is on Donald Trump. And I think what you'll hear from everyone, regardless of what their position is, might be on the president, is that everyone wants to beat Donald Trump, and folks are going to work really hard to ensure that we beat Donald Trump in the fall and that we elect Joe Biden and Kamala Harris. President Joe Biden. Asimismo, se conoce que en la reunión nadie se pronunció en contra de Joe Biden, pero sí se afirmó que hubo diferentes conversaciones sobre el proceso. El Partido Republicano aprobó un programa electoral que incluye llevar a cabo la mayor deportación de migrantes de la historia del país en caso de que su candidato, Donald Trump, gane las elecciones el 5 de noviembre. El Comité Nacional Republicano avaló un programa de 20 puntos para un eventual segundo mandato del precandidato republicano Donald Trump, a quien el partido posiblemente nominará formalmente durante la convención que se llevará a cabo la semana que viene en Wisconsin. La lista, que adopta la retórica anti-inmigración de Trump, propone detener la invasión migrante en Estados Unidos y llevar a cabo la operación de deportación más grande de la historia del país. El programa político contempla también poner fin a la inflación y convertir a Estados Unidos en una potencia energética mundial. Propone además contribuir un gran escudo defensivo contra misiles en Estados Unidos al estilo de la cúpula de hierro israelí y deportar a radicales pro-Hamas que participen en protestas universitarias. El programa electoral aprobado por el partido para un segundo mandato de Trump excluye a las referencias de la prohibición del aborto en un intento de ganarse a los votantes más moderados. En Ucrania, luego del bombardeo ruso a un hospital pediátrico en la capital, en Kiev, el número de víctimas mortales asciende a 28, entre ellos 4 menores de edad. Tras el ataque ruso con misiles que destruyó parcialmente un hospital infantil en Kiev, provocando que pacientes aterrorizados y sus familias huyeran para salvar sus vidas, las autoridades continúan en la búsqueda de más sobrevivientes entre los escombros. Según informó el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania, el número de víctimas mortales asciende a 28, entre ellos 4 menores de edad, después de que encontraran el cadáver de un niño bajo los escombros. Entre tanto, el gobierno ruso negó ser responsable del ataque y que fueron los sistemas antimisiles ucranianos que impactaron el hospital infantil. Sin embargo, el ejército de Ucrania difundió las fotos que revelan el tipo de armamento que utilizó Rusia para el ataque. El servicio de seguridad dijo que el aspecto y la trayectoria de vuelo del misil y la magnitud de los daños concuerdan con un Kh-101 y que no podrían haber sido causados por una pequeña arma antimisiles ucraniana. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio la bienvenida a los Estados miembros de la OTAN en la cumbre de ese grupo que se lleva a cabo en Washington y que está centrada en el apoyo a Ucrania al tiempo que la alianza cumple su aniversario número 75. En la apertura del encuentro, tanto Biden como el secretario saliente de la OTAN, Jens Stoltenberg, recordaron la naturaleza del pacto forjado luego de la Segunda Guerra Mundial y reafirmaron su apoyo a Ucrania ante la invasión rusa. Por eso anunciaron la entrega de los esperados sistemas de defensa antiaérea Patriot. Asimismo, señalaron que su objetivo es detener las acciones del presidente ruso Vladimir Putin. Un tribunal ruso ordenó el arresto de Yulia Navalnaya, la viuda del líder opositor Alexei Navalny, muerto en extrañas circunstancias en una prisión en el Ártico. Esto luego de que la Fiscalía rusa presentara una acusación en contra de Navalnaya por participar en una asociación extremista. La viuda, que reside fuera de Rusia, ha prometido continuar el trabajo de su difunto esposo. Sin embargo, si regresa a su país, puede ser condenada a entre 2 y 6 años de prisión, con una multa que podría alcanzar los 6.000 euros. El aire acondicionado Mitsubishi Electric genera más rentabilidad gracias a su calidad y eficiencia energética. Visite www.juntosconstruimosmejor.com.
En Israel, el ministro de Seguridad acusó al primer ministro Benjamín Netanyahu de decidir unilateralmente sobre la guerra. El extremista aseguró que Netanyahu dirige un gobierno de un solo hombre y amenazó con boicotear la coalición si no obtiene mayor poder en la toma de decisiones sobre la guerra en Gaza. El Papa Francisco ordenó la construcción de una planta de energía solar para abastecer al Vaticano. Según el Sumo Pontífice, es necesario hacer la transición hacia un modelo de desarrollo sostenible que reduzca las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, con el objetivo de lograr la neutralidad climática. La central agrovoltaica estará ubicada en la zona extraterritorial de Santa María di Galeria, ubicada a 18 kilómetros al norte de Roma. El primer ministro de India, Narendra Modi, lanzó un comentario que no ha pasado desapercibido al presidente de Rusia, Vladimir Putin. Esto fue durante su visita a Moscú. El líder indio lamentó ante el mandatario ruso la muerte de menores de edad en Ucrania, cuando dijo que la guerra no es la solución. El comentario tuvo lugar en el marco de la visita de Modi a Moscú, en la que se busca incrementar las compras de petróleo crudo ruso a menor precio. El presidente de Argentina, Javier Milei, y 18 de los 24 gobernadores provinciales firmaron el Pacto de Mayo. Se trata de una iniciativa promovida por el mandatario desde marzo pasado, con el que busca sellar acuerdos como la inviolabilidad de la propiedad privada, el equilibrio fiscal innegociable y la reducción del gasto público. La firma se dio el día en que se celebra la independencia argentina declarada en 1816. En Estados Unidos se llevó a cabo el primer trasplante de laringe a una persona con cáncer. Esta operación fue exitosa, le permitió al paciente volver a hablar. Un hombre de Massachusetts recuperó su voz después de que un grupo de cirujanos le extirparan la laringe cancerosa y en un gesto pionero la reemplazaran inmediatamente por una donada. Los trasplantes de laringe son extremadamente raros y normalmente son una opción para personas con cáncer activo. Estos cirujanos de la clínica Mayo de Arizona ofrecieron este trasplante como parte de un nuevo ensayo clínico cuyo objetivo es abrir la operación de potencialmente cambiar la vida a más pacientes, incluidos algunos con cáncer, la forma más común de perder una laringe. El estudio puede enseñar a los científicos las mejores prácticas para estos trasplantes complejos, de modo que algún día se puedan ofrecer a más personas que no pueden respirar, tragar o hablar por sí solas debido a una laringe dañada. Buenas noches, bienvenidos a Entrevista CMI, espacio habitual de Pregunta Yamit. En las últimas horas se ha hablado de dos temas claves: la reactivación económica y la propuesta de Asamblea Constituyente del Presidente de la República. En ambos temas coinciden, opinan y participan los gremios del país. Algunos en la mesa de diálogo para la reactivación económica y otros expresaron su opinión sobre la propuesta de Asamblea Constituyente. Uno de los gremios que lanzó una crítica fuerte fue Colfecar. Precisamente esta noche nos acompaña su presidente, Nidia Hernández. Presidente, buenas noches y bienvenida. Buenas noches, Luisa. Muchísimas gracias por la invitación. Presidente, hablemos primero de la propuesta de Asamblea Constituyente del presidente, que sin duda, en medio de la entrevista nos vamos a dar cuenta que va a alinearse con el tema de reactivación económica. Ustedes emiten un comunicado y aseguran que esta propuesta de asamblea tendrá un impacto negativo. ¿Por qué? Bueno, precisamente porque consideramos que los cambios que requiere el país no hacen necesario tocar la Constitución del 91. No se requiere realmente ningún tipo de modificación. Lo que se requiere realmente es que el gobierno ejecute los presupuestos del ministerio, que ejecute el Plan Nacional de Desarrollo, que pueda de pronto a través de estos mecanismos poder llevar los cambios que ellos quieren llevar a, digamos, a las comunidades y a la parte social. Pero no es necesario tocar la Constitución, dado que también va a ejercer también o va a acrecentar más la incertidumbre por parte del sector privado y de los accionistas. ¿Por qué? Porque los inversionistas finalmente, si ve que están cambiando la seguridad jurídica a cada nada, pues realmente no van a sentir la seguridad para poder invertir en Colombia. Y la inversión es necesaria si queremos que haya más empresas y que en consecuencia haya más empleo en el país. Por lo tanto, también vemos que adicionalmente un proceso de estos costaría demasiado para el Estado.
y pensamos que esos recursos deberían ser invertidos para las áreas de seguridad y para ejercer y llevar a cabo un plan de reactivación económica. Mire, presidente, sin embargo, y pese a que el presidente de manera paralela esté realizando la propuesta de Asamblea Constituyente, también tienen una propuesta para la reactivación económica. Uno de los temas clave es la infraestructura, que imagino para el sector transporte es muy importante. Y de seguro, si se está trabajando en una mesa de trabajo es porque se va a implementar y se van a avanzar en inversiones a esa infraestructura. ¿Qué les dijeron a ustedes como gremio, al menos de esa reunión entre gobierno y otros sectores para la reactivación económica? Bueno, yo tengo entendido que esa reunión que se llevó a cabo, digamos, las invitaciones salieron del Departamento Nacional de Planeación a ciertos gremios en específico. Yo te puedo comentar más bien del resultado que hemos tenido de los comités de infraestructura que llevamos mensualmente, con la que hoy en día es ministra, pero que anteriormente ejercía el cargo de viceministra de infraestructura. Allí, digamos que mensualmente vemos cuáles son los retos que tenemos en los diferentes departamentos, que son muchísimos, tanto en inversión para que terminen también las concesiones 4G y 5G, y que también se termine y se haga un mejor mantenimiento de las vías que están a cargo del INVÍAS. Sin duda, la infraestructura es vital para el sector transporte porque nos permite llegar de un punto al otro en menor tiempo, con menores costos de operación y especialmente, inclusive, el menor desgaste de los repuestos para los vehículos. ¿Y cómo impactaría una constituyente en esos procesos de inversión? Pues como te decía, mira, dicen por ahí que el capital es cobarde, y es cobarde cuando se están cambiando las reglas de juego. Por eso es muy importante asegurar para los inversionistas y para que Colombia como país tenga la mayor calificación, es mantener una estabilidad jurídica, mantener las reglas de juego, o si no, pues desafortunadamente los inversionistas se van a abstener de seguir invirtiendo en Colombia. Mire, cuando ustedes emiten el comunicado y su opinión sobre esta propuesta, el presidente tilda este comunicado como una opinión de la extrema derecha. Y hace muy pocos minutos el Consejo Gremial, al que Colfecar también pertenece, aseguró que rechazaba este tipo de expresiones del presidente, que además llevaban una criminalización de las opiniones. ¿Es así? Sí, correcto. Digamos que fue muy desafortunada la respuesta del presidente, más cuando él está invitando a que hagamos un acuerdo nacional. Para hacer un acuerdo no necesariamente las personas van a pensar de la misma manera. Es también muy importante ser receptivo, tener la mente abierta para escuchar a la persona que opina diferente. Eso es en democracia, esos son los debates que se tienen que dar por el país, pero no se puede lograr si a la persona que piensa diferente, entonces la empiezan a estigmatizar, la empiezan a calumniar. Pues realmente eso generó una solidaridad por parte de todos mis compañeros del Consejo Gremial, porque les parece realmente que es incomprensible que se estigmaticen las personas y que se viole la libertad de expresión. Creo que eso no nos va a llevar a ninguna parte si lo que queremos entre todos es una construcción de país. Claro, presidente, y usted lo ha dicho y varios de sus compañeros también lo dijeron. Aseguran ustedes que no es el momento para una asamblea constituyente, pero de pronto en unos meses, si se da la reactivación económica o incluso en unos años antes de que termine este periodo de gobierno nacional, ¿se podría presentar? Es decir, si es necesaria una asamblea constituyente, así no sea el momento. Para nosotros no. Si tú te fijas en los principales países que están en el top de desarrollo a nivel mundial, rara vez tocan las constituciones, precisamente por ese principio, porque uno necesita mantener la seguridad jurídica precisamente para darle tranquilidad y confianza y certidumbre a los inversionistas que quieran llegar a ese país. Hoy en día es digamos, una guerra entre países buscando quién ofrece los mejores beneficios para que los inversionistas lleguen a Colombia. Pero si estamos cambiando las reglas de juego, cada nada, ya sea no solamente con una asamblea constituyente, sino vía decretos, proyecto de ley, que de casualidad, por coincidencia nos siguen totalmente bombardeados en los últimos 2 años con este tipo de cambios, pues lo único que le están generando al sector empresarial son unos mayores sobrecostos en un momento donde todos los sectores económicos y productivos están generando, digamos, cifras negativas mes tras mes. Usted une los dos temas de una total manera. Sí, usted une los dos temas y sin duda le voy a preguntar por ambos. Teniendo en cuenta todo este panorama, ¿cuál es la situación actual del sector transporte? ¿Qué ha pasado económicamente? Teniendo en cuenta, por supuesto, las decisiones y opiniones políticas que se están registrando, ¿qué impacto ha tenido la incertidumbre que ustedes llaman en el sector transporte? Pues digamos que la incertidumbre nos pega sobre todo
cuando dependemos de sectores económicos, los cuales pues ya se viene viviendo un pesimismo en el sector empresarial. Sí. Se viene viendo un bajo nivel de inversión. Entonces, ¿eso en qué nos repercute? Pues un menor volumen de carga a transportar. También dentro de nuestro sector empresarial también hay mucho temor de poder hacer inversiones en Colombia precisamente por la situación que venimos viviendo. Si uno retoma la respuesta que nos dio el presidente, pues yo podría decir que el único extremo que estamos viviendo en nuestro sector son las condiciones extremas en las que tenemos que desarrollar nuestras actividades, porque en el último año y medio llegamos a tener más de 1.090 bloqueos en vías nacionales, lo cual también genera una pérdida de productividad en los vehículos de carga y obviamente una pérdida en nuestros ingresos. A eso súmale una ola de inseguridad que no vivíamos hace 20 años de la mano de conductores que han sido asesinados por temas de hurto o los múltiples casos de tema de extorsión que están creciendo a nivel nacional y finalmente unos cierres viales que también afectan nuestra productividad porque se van a ver agudizados ahora más por el fenómeno de la niña. Entonces, cuando tú ves toda esta mezcla de factores, eso sí es verdad, trabajar en condiciones extremas, pues realmente no es viable y mucho menos cuando estamos viendo una caída en el volumen de la carga y adicionalmente nos vienen anunciando que van a subir el precio del diésel en 2 ocasiones antes de que termine este año. Sí. Sin tener en cuenta que este mismo año vamos a tener 2 incrementos de peajes, uno que fue el 15 de enero y otro que se viene para el mes de julio. Entonces realmente, pues, condiciones extremas es en las que estamos trabajando. Eso es lo único extremo realmente en nuestro sector. Presidente, ¿cuáles son las propuestas entonces? Ya tenemos conocimiento de los desacuerdos, de los puntos en los que definitivamente no pueden llegar a una concordancia, pero ¿cuáles son las propuestas del sector transporte para ese plan de reactivación económica que está preparando el gobierno y que ya tiene algunos ejes temáticos listos? Cada uno de los sectores de los cuales nosotros dependemos, porque son los generadores de carga, como es la industria, el comercio nacional, el comercio exterior, la construcción y el sector minero energético, pues realmente cada uno de esos gremios ha presentado y está trabajando en hojas de ruta que le permitan al gobierno poder llevar a cabo la reactivación económica. Pero adicionalmente lo que nosotros vemos también es muy importante impulsar todos los proyectos de infraestructura, impulsar el tema del carbón. Desgraciadamente con el cierre de relaciones con Israel eso tuvo una caída importante y hay que tener en cuenta que Colombia es un país netamente importador, es muy poco las exportaciones que tenemos. Entonces la única manera de devolver los vehículos a los puertos, pues necesitamos el carbón precisamente para la costa atlántica poder retornar los carros. Adicionalmente, ¿qué más te puedo decir? Pues también trabajar en un tema de transición energética que sabemos que hace parte de la agenda del gobierno, pero que es muy importante que se dejen guiar también por nosotros, que somos los técnicos y que dentro de nuestro ecosistema están las marcas importadoras de vehículos, tanto de Estados Unidos como de Europa, que pueden dar fe realmente que se aprueba en esos países y que se pueda implementar en Colombia sin que, digamos, repitamos los mismos errores que ocurrieron tanto en Europa como en Estados Unidos. Mire, presidente, y sin duda otro tema que está en la hoja de ruta o en la propuesta de gobierno para la reactivación es lo que ellos denominan Caminos para la Paz. Dentro de ese Caminos para la Paz hay un segmento que habla de puertos. Ya me ha dicho usted que tienen una caída en el tema de los puertos y que los camiones no están llegando, los transportadores no están llegando allá a niveles como se registraban años atrás. Entonces, hay una inversión ya programada para puertos. ¿De qué manera funciona? ¿Cuál es la situación especial del tema de transporte de carga en los puertos del país? Digamos que en el caso de la costa atlántica hay un puerto que va a estrenar operaciones en el primer trimestre del 2025 y que conecta todo el interior del país con la costa atlántica, y allí vemos el túnel del Toyo, el cual todavía sigue teniendo muchos desafíos para poderlo terminar. Adicionalmente, para el caso de Buenaventura, muy importante crear todas las condiciones logísticas, primero de la vía de acceso, que pudiera ser de doble calzada precisamente para no generar los cuellos de botella que se presentan en Buenaventura, y adicionalmente la profundización también de ese puerto, porque desafortunadamente nuestro puerto de Buenaventura está cayendo en competitividad con otros puertos como el Canal de Panamá y adicionalmente los puertos que están en el Ecuador. Entonces, cuando pierden competitividad nuestro puerto o nuestras terminales portuarias que están en Buenaventura, pues obviamente también se mueve mucho menos carga para el país. ¿Cuál es el porcentaje de carga que ha caído desde los puertos del país? Depende de la ciudad, pero digamos que casi todos, lo que es Buenaventura, Cartagena, Barranquilla, están cayendo en 2 dígitos si se compara
el primer semestre del 2024 contra el 2023. Otro tema que afecta a la economía del sector transporte es la inseguridad. Ustedes en particular como Colfecar y el resto de gremios que hacen parte del Consejo Gremial coinciden en algo, y es que las inversiones y los esfuerzos que se podrían estar presentando en una propuesta de asamblea constituyente se concentren más bien en temas de seguridad, infraestructura y otros métodos de reactivación. Ya hablamos un poco del tema de infraestructura, pero en inseguridad, ¿qué se está reviviendo? ¿Qué está volviendo a pasar en las vías del país? Bueno, digamos que estamos mapeando desde Colfecar no solamente el mapa de los bloqueos señalando cuáles son los departamentos más álgidos, sino también mapeando lo que es el fenómeno de la inseguridad. Vemos con mucha preocupación que volvieron las extorsiones a los empresarios y el cobro de vacunas a los conductores en las vías nacionales. Sobre este último caso, era un fenómeno que no veíamos hace más de 20 años. Creíamos que habíamos superado ese flagelo. Desafortunadamente, en este momento hay departamentos donde se sigue cobrando ese tipo de vacunas, no solamente por parte de un grupo armado, sino inclusive de varios en el mismo departamento, como el caso del Huila. Entonces, pues realmente el tema es muy complicado, y si vamos a Cauca, por ejemplo, pues ese tipo de actos terroristas lo único que también generan son zozobra, miedo para los transportadores poder cruzar. Hay que recordar que para poder llegar al departamento de Nariño sí o sí hay que pasar por el Cauca. Un departamento donde confluyen varios fenómenos, no solamente el caso de los bloqueos, sino adicionalmente la ola de inseguridad precisamente por los grupos armados que han tomado control de ese departamento. Presidente, usted me está diciendo que hace muchos meses no se presentaban extorsiones o amenazas a conductores. Años. ¿Y se vuelven a presentar en este momento? Sí, y con muchísima frecuencia, lamentablemente. ¿Eso cohíbe a algunos transportadores de dirigirse hacia algunas regiones determinadas? ¿Está pasando eso? Claro, sí, claro. Por ejemplo, el departamento del Chocó, digamos que hemos tenido casos de incineración de vehículos de carga y de buses de pasajeros, pues realmente también es un departamento donde ya la gente se le da miedo tener que ir, porque pues realmente se exponen a que su patrimonio quede totalmente quemado. Claro. Presidente, en esos casos en específico, digámoslo así, ¿qué se podría hacer? ¿Qué está faltando? ¿Hay fuerza pública suficiente para atender estos casos o no está pasando? No, no está pasando. O sea, yo sé que han hecho un esfuerzo, no quiero ser tampoco injusta en la apreciación, pero siento que se ha hecho cosas, pero no han sido suficientes. Se necesita más y las fuerzas necesitan mayor presupuesto. Por ejemplo, yo muchas veces en las reuniones que he tenido ante el Ministerio de Defensa he insistido mucho en la reactivación de los grupos Meteoro. Hoy, desgraciadamente, hay grupos Meteoro que se conocen como las blicas, pero desafortunadamente para esa blica, para ese batallón de hombres, realmente tienen demasiados, digamos, zona geográfica para poder cubrirla. Entonces, realmente a un batallón le cuesta mucho trabajo poder brindar las garantías de seguridad precisamente para el sector transporte. Esas blicas eran lo que generaban como un refuerzo en aquellas vías nacionales donde había alteraciones graves de orden público. Y entonces ahí es donde nosotros vemos que estas tropas necesitan mayor pie de fuerza, que le ofrezcan también como la reducción de las zonas geográficas que están, digamos, asignadas a estas blicas y que puedan, digamos, tener más hombres, digamos, por metro cuadrado, llamémoslo así. Y adicionalmente, todos los recursos que ellos necesitan. No es posible que, por ejemplo, los grupos armados ya hagan atentados con drones, mientras que el Ministerio de Defensa realmente no está yendo a la misma velocidad para darle también a nuestras Fuerzas Armadas, ya sea ejército y policía, todos los recursos de tecnología para poder llevar a cabo esta guerra. Se necesitan recursos, no podemos dejar a nuestras fuerzas realmente sin ningún tipo de protección. Se necesitan más vehículos blindados, más trajes blindados. Hoy en día, si tú te das cuenta, muchos de los patrullas caen en medio de balas, donde obviamente la gente está perdiendo la vida porque ni siquiera tenían los mínimos, digamos, equipos necesarios para pasar en áreas que son de alto conflicto. Sin duda, presidente, las vidas y la tranquilidad de los trabajadores es lo más importante en esta situación que se está volviendo a presentar en el país. Pero tal vez desde el sector pueden medir cuántas pérdidas se registran por tema de inseguridad y por bloqueos. Por bloqueos no sé si tenemos la cifra exacta, porque digamos que en el tema de las pérdidas por inseguridad, pues realmente es muy difícil llegar a calcular porque dependemos también de las denuncias. No todo el mundo está denunciando desgraciadamente el tipo de delitos por temor a su propia vida,
porque son fácilmente identificables y porque desgraciadamente ya los grupos armados están tomando control de 400 municipios de 1.100 que tiene el país. Pero en el caso de bloqueos sí te tengo la cifra. En el último año y medio fueron 1.090 bloqueos que nos han generado pérdidas por más de 5 billones de pesos solamente al sector de transporte. ¿Y esto, al igual con los bloqueos, se puede medir con otro tipo de situaciones que esté pasando en el país? ¿Cómo cuáles? No, por ejemplo, que se haya bajado la carga, es decir, son varios factores los que están afectando al transporte. ¿Se puede medir, dependiendo de lo que esté sucediendo, cuáles son las pérdidas? Digamos que más que pérdida, lo que estamos viendo con preocupación es el lucro cesante de los equipos, porque ya realmente no hay la carga suficiente en los puertos marítimos para poder, es más, hay vehículos que dicen, no, yo para qué me voy a Buenaventura si realmente me estoy tomando de 3 a 8 días para poder cargar. Eso son pérdidas para cualquier transportador porque se gasta su plata de viáticos esperando carga. Sale a la carretera y se puede encontrar probablemente con un bloqueo o con un cierre vial. Eso termina de arruinar todos los indicadores de productividad que necesitan tener los vehículos de carga precisamente para asumir sus gastos, sus costos, o peor aún, cuando tienen que responder por la cuota de leasing o con el sector financiero para pagar su vehículo. Mire, presidente, le pregunté eso porque a los distintos temas que pueden sumar, o que pueden, mejor dicho, restar a la economía del sector transporte, está también el ACPM o diésel. Ustedes están en este momento en unas mesas de trabajo con el gobierno nacional. Se reactivaron después de 5 meses. Usted dice que habrá 2 alzas en el país del valor del ACPM y del diésel. En las mesas, ¿qué se ha hablado? Bueno, la verdad, apenas retomamos la primera mesa con el ministro de Hacienda, que nos volvió a convocar. La última mesa la tuvimos el pasado 7 de febrero. Y digamos que en esta primera mesa, como habían pasado ya muchos meses en que no habíamos vuelto a tocar el tema de lado y lado, pues volvimos como a refrescar un poco, digamos, la información, los argumentos que ellos tienen para verse en la necesidad de subir el precio y al mismo tiempo nosotros presentar los argumentos por los cuales consideramos que no es el momento apropiado para subir el precio. Faltan 6 meses para que acabe el año, 5 prácticamente. Es decir, que serían 2 alzas cada 2 meses y medio, más o menos. Digamos que ellos sí tienen claro pues, que el incremento no puede ser igual que la gasolina, donde se haga de manera frecuente. ¿Por qué? Porque en el caso del transporte es muy importante que nosotros, hay mucho que se tenga en cuenta que nosotros tenemos que firmar contratos de transporte por lo menos con vigencias a un año. Entonces, estar cambiando las tarifas de manera frecuente al sector productivo, pues realmente no es viable y no es tan fácil poder llegar a hacer eso. Ahora que están en el diálogo de reactivación económica, ¿el tema de la CPM podría tomar fuerza? Muy probablemente, pero precisamente nosotros consideramos como Unidos que, digamos, mantener el precio del diésel estable es lo que también ayudaría a lograr la reactivación económica. Te voy a poner un ejemplo. Si hoy en día yo tengo un producto que me cuesta, o yo lo estoy tratando de vender en 100.000 pesos y suben el precio del diésel, teniendo en cuenta que el 97% de la carga que se mueve en el país se mueve por carretera, pues seguramente ese comercializador pues ya no lo va a vender a 100.000, le va a tener que subir a 110.000 pesos. Entonces yo pregunto, si hoy en día ese producto a 100.000 no logro venderlo, pues a 110 mucho menos. Entonces por eso consideramos también que es muy importante mantener el precio del diésel estable, precisamente para también contribuir a la reactivación económica. Sin lugar a dudas, cualquier incremento en el precio del diésel pues va a generar un alza en la inflación. Y eso le va, digamos, le va a dificultar al Banco de la República poder bajar las tasas a un sector empresarial que pide a gritos que se bajen de manera urgente. Presidente, de hecho se conocieron en las últimas horas la inflación de junio, fue 7.18%. El sector transporte también está registrando de pronto una cifra que venga disminuyéndose en materia de inflación, o por el contrario están viendo aumentos. Estamos viendo aumentos en los insumos de nuestro sector porque desafortunadamente la gran mayoría de ellos, tanto insumos como lubricantes, llantas, los repuestos, son importados. Entonces también, digamos, dependemos no solamente de la tasa de interés, de la inflación, sino también del precio del dólar, pues que también golpea los precios de estos productos. Teniendo en cuenta este panorama y que algunas propuestas ya se han trabajado en mesas con el gobierno nacional, ustedes como Colfecar le van a solicitar al gobierno que los deje participar de estas mesas de trabajo para el plan de reactivación económica. ¿Es una solicitud oficial?
Pues sí, realmente digamos que nosotros ya se lo habíamos propuesto directamente al presidente. Tuvimos el año pasado una reunión con el presidente de la República y sus principales ministros, donde desde el Consejo Gremial los 32 presidentes hicieron la presentación ejecutiva de la hoja de ruta que podría ayudarle al gobierno a darle luces hacia dónde debería dirigir los esfuerzos para lograr la reactivación económica en los 32 gremios. En este momento que están volviendo a retomar el tema, pues muy importante que Planeación, que es el que está enviando las invitaciones, pues no lo haga solo a ciertos gremios, sino que nos incluyan a todos. Claro. Usted también habló de un acuerdo nacional, por supuesto, y en ese acuerdo nacional pues se necesitará diálogo y mesas de trabajo. Le voy a hacer una pregunta de pronto un poco incómoda, presidente, pero ¿qué le respondería usted teniendo en cuenta la necesidad de un acuerdo nacional al presidente de la República sobre ese trino en donde los tildan de extrema derecha? Como te dije, pienso que el primer mensaje para el presidente es que lo único extremo en nuestro sector son las extremas condiciones en las que estamos desarrollando nuestras actividades del día a día, que somos una comunidad que en el momento de pandemia, que era un fenómeno sin precedentes, los colombianos no pueden quejarse de que no encontraron abastecimiento en los supermercados, en las farmacias, en los hospitales, en las estaciones de servicio, en absolutamente todos los servicios y productos que requieren los colombianos, porque los conductores y los camioneros estuvieron ahí presentes desarrollando su vocación de servicio en los peores momentos, cuando ni siquiera habían llegado las vacunas al país. Sí. No puede ser realmente que en este momento quedemos estigmatizados o calumniados, porque realmente de verdad que se aleja completamente de la realidad de nosotros, unas expresiones que realmente no construyen país, que realmente no están, digamos, haciendo alarde pues del presidente de la República, que debería estar convocando, pero también con la capacidad de escucha también hacia las personas que piensan de manera diferente, porque esa es la única manera de poder llegar a un acuerdo en este país y de construirlo. Eso se construye entre las personas que muchas veces no vamos a pensar de manera igual, pero que es importante dar los debates y de ninguna manera limitar el derecho a la libertad de expresión. Presidente, en medio de una propuesta de asamblea constituyente, en medio de un plan para la reactivación económica, también están los cambios en el gabinete ministerial. El sector transporte cambió de dirigente, se estará haciendo unos trabajos ya, o se estaban haciendo unos trabajos ya con el anterior ministro. Ustedes en algún momento y de manera consecutiva hablaron de incertidumbre ante políticas públicas y ejecución del gabinete ministerial. El presidente de la República lo tildó de errores que se cometieron. ¿Ustedes están tranquilos con esta nueva ministra, con este cambio de algunas carteras ministeriales? Pues, para serte muy sincera, en el caso del Ministerio de Transporte, voy a hablar por mí, considero que desde nuestro gremio estamos tranquilos. María Costanza viene de hacer, digamos, la carrera en el ministerio, se desempeñaba como viceministra de Infraestructura y debo reconocerle a ella su capacidad de organización, de seguimiento a los compromisos, de las mesas de trabajo que de manera juiciosa se han llevado mensualmente, y eso permite precisamente al hacer revisión mensual pues poder avanzar. Entonces digamos que nos sentimos tranquilos en materia de María Costanza. Nos preocupa mucho el Ministerio del Interior y lo tengo que decir porque hemos ya tenido 3 ministros en esa cartera y desafortunadamente con ellos tenemos que tratar el tema de los bloqueos. Entonces cuando se cambian los ministros o cambia un líder de cualquier área, si sea un área en una oficina o más si es un ministerio, pues realmente es volver a empezar otra vez de ceros, y me preocupa un poco que solamente lo veo encaminado o enfocado al tema de la Asamblea Constituyente. Sería muy importante que nos pueda dar un apoyo de verdad muy hacia las soluciones que necesitamos para que se impidan tantos bloqueos a nivel nacional, que tantas pérdidas le están ocasionando no solo al sector transporte, sino a todos los sectores productivos. ¿Pero cree usted que este cambio de algunas carteras ministeriales puede traer un cambio en la manera en la que se está gobernando el país? Pues yo soy optimista con la que más tengo que tratar, que es el Ministerio de Transporte, y le deseo la verdad los mejores éxitos al ministro del Interior, y con el deseo que nos reciba, que nos escuche y que, como todos lo esperamos, se desarrolle un plan y un protocolo para darle un mejor manejo al tema de los bloqueos. Pues, presidente, se nos agotó el tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche y seguiremos hablando de estos y muchísimos otros temas que se vienen para el país. Vale, Melissa, muchísimas gracias de verdad por la invitación. Y a ustedes, queridos televidentes, los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1, CMI. Sigue el remesón ministerial.
Daniel Rojas es el nuevo ministro de Educación. Presidente dice que el país está sobreendeudado y anuncia recorte de gastos. Presidente Petro pedirá a la ONU más tiempo para implementar acuerdo de paz. Ex-FARC pedirán prórroga de las curules en el Congreso para los desmovilizados. Naciones Unidas pide consensos para sacar adelante la paz. Procuraduría lanza alerta por aumento de feminicidios. Tragedia en San Andrés. Naufraga embarcación con migrantes. 1 muerto, 4 desaparecidos. Gremios económicos denuncian censura y estigmatización por parte del presidente. Otorgan libertad condicional a ex senador Álvaro García. Mancuso seguirá detenido. Juez se niega habeas corpus. Vuelven los elefantes blancos a CMI. Informe especial sobre megaobra en Medellín. Médicos presentan propuesta de reforma a la salud. Gobierno anuncia plan de reactivación de la economía y ley de financiamiento. Comité de la regla fiscal urge más recortes al gasto público. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. Continúan los cambios en el gabinete del presidente Gustavo Petro. Hay nuevo ministro de Educación. Es el economista Daniel Rojas, actual director de la Sociedad de Activos Especiales, entidad que maneja los bienes decomisados a la mafia. El nuevo ministro de Educación será Daniel Rojas, en reemplazo de Aurora Vergara, a la que le agradezco su trabajo y dedicación. Con este trino, el presidente de la República anunció la salida de la socióloga y académica Aurora Vergara de la cartera de Educación. En el mismo, confirmó la llegada del economista Daniel Rojas, quien actualmente se desempeña como director de la Sociedad de Activos Especiales. Rojas es uno de los funcionarios más cercanos al presidente Petro. Participó de la campaña presidencial como director programático. También coordinó el empalme general en 2022 cuando recibían el gobierno. Cierro mi gestión como ministra de Educación Nacional. Por su parte, Vergara se despidió del gabinete con un video. El trabajo del equipo del ministerio y sus entidades adscritas estuvo enfocado en garantizar a la niñez y a la juventud una trayectoria educativa completa en condiciones de calidad y pertinencia. El nuevo ministro recibe una cartera con retos legislativos, presentar nuevamente ante el Congreso la ley estatutaria de educación que se hundió en la anterior legislatura, también la reforma a la ley de educación superior en la que ya se viene trabajando y avanzar en la cobertura universal en educación de la que ha hablado el jefe de Estado Gustavo Petro. El presidente Gustavo Petro reveló que el país se encuentra sobreendeudado desde la pandemia de COVID-19. El jefe de Estado anunció que el próximo año habrá una reducción en el presupuesto de inversión. En medio de la ceremonia de transmisión de mando del comandante de las fuerzas militares, el presidente Petro cuestionó la política del expresidente Iván Duque para manejar el COVID-19 y aseguró que esto genera que se recorte el presupuesto de inversión para 2025. Tenemos que hubo un enorme sobreendeudamiento del país para cubrir la reacción contra el COVID en el escenario más negativo pero más real. Siempre estos son presupuestos y pueden variar en el tiempo. Tenemos que disminuir la inversión pública de 96 billones de pesos de este año a 57 billones de pesos el año entrante para pagar deuda. El presidente agregó que Colombia obtuvo un crédito millonario en el gobierno de Iván Duque para afrontar la pandemia, decisión que hoy se lamenta. Y lo que se hizo fue endeudarnos y lamentablemente esa deuda hay que pagarla en estos 2 años, no es deuda de largo plazo, ni siquiera podría mencionarse de corto. Yo le llamo el pago de la tarjeta de crédito, 5.600 millones de dólares que hay que pagar este año y el año entrante. El presidente Petro y sus ministros vienen trabajando para presentar ante el Congreso de la República el próximo 20 de julio el presupuesto general de la Nación, donde se reflejará la disminución en el rubro de inversión. El gobierno colombiano solicitará este jueves al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ampliar el plazo para la implementación del acuerdo de paz con las FARC. Eso fue lo que reveló el canciller Luis Gilberto Murillo.
El acuerdo suscrito entre el Estado colombiano y la antigua guerrilla de las FARC tiene una vigencia de 15 años para su implementación, pero esta es corta para llevarlo a cabo, dijo el canciller Luis Gilberto Murillo, quien anunció que el gobierno colombiano, en cabeza del presidente Gustavo Petro, pedirá ante las Naciones Unidas una prórroga para esta implementación. Por ejemplo, desde la Cancillería se ha venido hablando que tiene que ser una extensión de 5 a 8 años, pero esto simplemente está en discusión porque ustedes saben que este es un acuerdo entre partes, que se tiene que discutir con las partes y además se tendrá que llevar a una discusión nacional que se ha venido planteando en el marco de poder llegar a un gran acuerdo político nacional. También dijo que debe haber una modificación al sistema general de la participación para que haya mayor inversión en los municipios PEDET. Tendría el país, y este es un ejemplo de las reformas, que reformar el sistema general de participación para que los municipios PEDET reciban unas partidas adicionales para cumplir con el acuerdo. Ese es solo un ejemplo. Para el canciller, algunos obstáculos a la implementación son estructurales, por eso es necesario un plan de choque antes de que termine el gobierno Petro. Para los próximos 2 años, que nos lleven a acelerar la implementación, a nivelar la implementación del acuerdo, pero ese plan de choque va a requerir de algunas medidas extraordinarias. A esta hora viaja a Nueva York como avanzada de la delegación del Gobierno Nacional que encabeza el presidente Gustavo Petro, el canciller Luis Gilberto Murillo. El desmovilizado de las FARC que acompañará al presidente Gustavo Petro en su presentación ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aseguró que si el Estado pide una prórroga para la implementación de la paz, también debe extenderse el periodo de las curules que se otorgó para las desaparecidas FARC en el Congreso. Diego Ferney Tovar, conocido también como Federico Montes, es firmante del acuerdo de paz y uno de los integrantes más jóvenes del Consejo Político Nacional del Partido Comunes. Orgulloso, exhibe la visa que hoy le concedió Estados Unidos para representar a los firmantes de paz ante el Consejo de Seguridad en Nueva York. Van a surgir diferentes opiniones frente al proceso, pero podríamos hablar de que el acuerdo de paz no ha avanzado en más de un 30 a un 40% de su implementación. Pero más allá del porcentaje de implementación, que es un análisis muy cuantitativo, hay aspectos del acuerdo de paz que se tenían que haber dado, digamos, durante los primeros 3 años, los 4 años, los primeros 5 años, que desafortunadamente no se han dado. Junto al presidente Petro, pedirá al Consejo de Seguridad se amplíe el tiempo pactado de 15 años para la implementación del acuerdo. Seguramente la discusión de las curules hará parte del paisaje de esa discusión, ¿no? En materia de cómo reparamos la no implementación que se ha dado durante este periodo inicial de casi 6 años. Pero cuando hablamos de las curules no solamente nos podemos fijar en las curules que tiene el partido surgido tras la firma del acuerdo de paz, sino que también están las CITRED, que son las curules de paz. Tras la firma del acuerdo de paz, Diego ha participado en numerosos eventos internacionales en París, Londres y Helsinki. Las cifras son 428 firmantes que han sido asesinados lamentablemente hasta el momento. Nuestra fuente pues obviamente es el Consejo Nacional de Reincorporación CNR, que hace un ejercicio juicioso de monitorear todo este fenómeno. A eso se suma una práctica que se ha venido dando en el último periodo que tiene que ver con el desplazamiento forzoso y masivo que están viviendo los colectivos de firmante, pero también los firmantes que no están en esos colectivos y están en áreas que están en disputa por los actores armados que se están reconfigurando en el territorio. Y obviamente una de las peticiones que estamos haciendo nosotros a la comunidad internacional es el cómo logramos rodear a esta población, pero también a las comunidades, sus liderazgos, sus procesos organizativos, para que no sean objeto de acciones por parte de los actores armados. Será la primera intervención presencial de un integrante de las ex-FARC ante las Naciones Unidas para hablar del acuerdo de paz y los líos que hoy enfrenta para su total implementación. Pues justamente Naciones Unidas, al presentar el informe trimestral de la misión de verificación del acuerdo de paz, alertó por el aumento de la violencia en algunas zonas del país y pidió la búsqueda de consensos para consolidar la paz. La posibilidad. Horas antes de que el presidente Gustavo Petro comparezca ante la Organización de Naciones Unidas para rendir informes sobre el estado del proceso de paz y su implementación, trascendieron algunos detalles sobre la evaluación hecha por la misión de verificación de la ONU en Colombia.
deben ser los objetivos. Hay preocupación en torno a la situación de amenaza y asesinatos contra líderes sociales. La violencia de los grupos armados ilegales afectó significativamente a los líderes sociales y los defensores de los derechos humanos. A la ONU también le preocupa la situación de inseguridad en zonas de frontera con Venezuela. A los representantes de las juntas de acción comunal en el departamento de Arauca, a las autoridades indígenas en el norte del departamento del Cauca y a los líderes campesinos. Menciona además el informe las situaciones de violencia que se viven en otras zonas de la región andina y del sur y occidente colombiano. La violencia sigue siendo motivo de preocupación en los departamentos de Antioquia, Arauca, Bolívar, el Caquetá, el Cauca y el Chocó. Se menciona además la situación de la disputa por el control territorial del sur del país por parte de las disidencias de las FARC, específicamente el denominado Estado Mayor Central. La Procuraduría General de la Nación alertó por el aumento en el número de feminicidios en el país. Convocó a una mesa de seguimiento para el próximo martes. Para el próximo martes, la procuradora Margarita Cabello convocó a una mesa de seguimiento a la situación de violencia contra las mujeres, a raíz del último feminicidio registrado en el municipio de Soledad Atlántico. En lo corrido del 2024, con corte al 3 de julio, se ha conocido la ocurrencia de 121 feminicidios, de los cuales 81 fueron perpetrados presuntamente por la pareja sentimental o expareja. Para la procuradora se está presentando en el país una pandemia de homicidios contra las mujeres. En el Atlántico se han presentado 32 homicidios a mujeres. De esos, 16 casos en la ciudad de Barranquilla. Según cifras de la Procuraduría, del total de los casos, en Antioquia 18 mujeres fueron víctimas de feminicidio, 17 en el Valle del Cauca, 10 en Santander y 9 en el Atlántico, departamento que triplicó el registro de muertes violentas con respecto al 2023. A esta hora, la Armada Nacional continúa en labores de búsqueda en aguas de San Andrés de 4 personas desaparecidas que dejó el naufragio de una embarcación que transportaba migrantes. Una persona murió. ¡Tranquilos! ¡Esto es Armada Nacional! Este video suministrado por la Armada Nacional muestra el momento en el que se adelanta el operativo de búsqueda y rescate de una embarcación que zozobró en aguas de San Andrés y Providencia, en la que viajaban al menos 18 inmigrantes que buscaban llegar hasta Nicaragua. Pese a las condiciones adversas, la Armada de Colombia continúa con los esfuerzos de búsqueda de una embarcación que zozobraría en horas de la madrugada del día de hoy. Es importante aclarar que estos esfuerzos mancomunados se dan en el marco de una operación de búsqueda y rescate donde al momento se han encontrado 15 personas, de las cuales una ha sido hallada sin vida. Eso es, muy bien. Eso, niño, muy bien. Esta noche se mantiene la búsqueda de otras 4 personas desaparecidas. El presidente Gustavo Petro se reunió en la Casa de Nariño con los presidentes de las altas cortes y la fiscal general para articular un plan de trabajo entre las ramas del Poder Judicial. Por más de 2 horas, los altos funcionarios del Estado pusieron sobre la mesa los avances, retos y dificultades del sistema judicial colombiano. Es encontrar salidas fundamentales para el tema de una justicia adecuada, una justicia que genere también una reparación automática, pero sobre todo una actuación acorde con la realidad del país. Los magistrados confirmaron que el tema de una Asamblea Nacional Constituyente no fue abordado en este encuentro. Fue un diálogo muy cordial y respetuoso entre poderes públicos, en los que se expresaron las situaciones, el contexto, y se desarrolló la necesaria coordinación entre esos poderes. Fue un diálogo muy cordial. Un espacio entre los presidentes de las Cortes y el presidente Petro para mermar la tensión por el cruce de mensajes en medio de la discusión de una constituyente y tras las denuncias de presuntas chuzadas por parte del Ejecutivo. La Federación Colombiana de Transportadores de Carga, Colfeca, rechazó la propuesta de Asamblea Constituyente que impulsa el presidente Gustavo Petro. Luego de asegurar que la Asamblea Constituyente traería impactos negativos al país, el gremio de transportadores Colfecar solicitó al presidente respeto por las opiniones diversas y no calificarlos de extrema derecha. Con argumentos que pueden ser debatibles si se quiere por parte del gobierno, pero es muy importante que se permita el debate
precisamente cuando el presidente nos está convocando a todos a un acuerdo nacional. Aseguran que los esfuerzos e inversiones que se llevaría a una constituyente se deberían enfocar en garantizar la seguridad e infraestructura de sectores como el transporte, al que volvieron las extorsiones y amenazas por parte de grupos armados. La inversión tiene que estar en infraestructura, construcción, industria, comercio nacional y exterior. Nosotros hemos registrado más de 5 billones de pesos solo para el sector transporte. Ahí no estamos contando las pérdidas, por ejemplo, que pudieran tener el agro, la industria, el comercio. Solo al sector transporte 5 billones de pesos. Colfecar espera participar también de las mesas de trabajo para la reactivación económica. Por su parte, el presidente Gustavo Petro reaccionó a los cuestionamientos de los transportadores de carga sobre la Asamblea Constituyente. Dijo que la extrema derecha ataca a la Constituyente. A través de sus redes sociales, el presidente Petro respondió a esta carta de la Federación de Transportadores de Carga por Carretera, Colfecar. El gremio aseguró que una asamblea constituyente podría implicar mayores costos para el Estado. El presidente Petro respondió: la extrema derecha se lanza en contra de la constituyente porque saben que el pueblo no va a retroceder a la sangre y el terror de las noches a la sierra eléctrica. Los transportadores agregaron que los cambios que necesita el país no requieren una constituyente. El presidente Petro agregó que el poder constituyente ha sido convocado y este no tiene costo. Pues a su vez el Consejo Gremial Nacional rechazó el pronunciamiento que hizo el presidente Gustavo Petro respecto a la Confederación de Transporte de Carga relacionado con su oposición a la constituyente. La cúpula gremial pidió no censurar las opiniones que controvierten al gobierno. El Consejo Gremial Nacional, que representa a los 32 gremios empresariales más grandes del país, expidió en las últimas horas este comunicado en el que rechaza pronunciamientos recientes del presidente Gustavo Petro, señalando como de extrema derecha a quienes se oponen a realizar una Asamblea Nacional Constituyente como la que se está promoviendo desde el gobierno. El Consejo Gremial hace un llamado al presidente de la República para que simbolice la unidad nacional. Previamente, el presidente del Consejo Gremial, Bruce McMaster, había señalado también que una eventual constituyente, de llegar a proponerse, debería respetar los canales institucionales que están establecidos para este tipo de consultas. Cualquier eventual proceso de conversación alrededor de la Constitución se haga dentro de los procedimientos que la Constitución hoy en día prevé. Un juez de ejecución de penas ordenó la libertad condicional del ex senador Álvaro García, condenado a 40 años de cárcel por vínculos con paramilitares y con la masacre de Macayepo. Desde un principio estaba muy tranquilo. Luego de pasar cerca de 25 años en la picota, un juez ordenó la libertad condicional del excongresista Álvaro El Gordo García, uno de los parlamentarios detenidos en el escándalo de la parapolítica. La Corte Suprema de Justicia sentenció a García a 40 años de prisión por su participación en la masacre de Macayepo, cometida por los paras en el año 2000, donde fueron asesinadas 12 personas. Tras cumplir 3/5 partes de la condena, incluidos los beneficios como reducción de pena, un juez ordenó su libertad condicional, la cual aún no se hace efectiva dado que se verifica su participación en otros procesos. Un juez negó el recurso de habeas corpus radicado por la defensa de Salvatore Mancuso, con el que buscaba su libertad inmediata. Sigue la incertidumbre sobre la libertad de Salvatore Mancuso, dado que, a pesar de que los tribunales ordenaron su salida de la cárcel, el IMPEC aún verifica si tiene más procesos pendientes que lo mantengan detenido. Por lo que anoche, los abogados de Mancuso presentaron un habeas corpus, un recurso que se resuelve en menos de 24 horas solicitando su libertad inmediata. Sin embargo, hoy el juez que estudia la solicitud la declaró improcedente. A esta hora, las autoridades continúan el rastreo de procesos de Mancuso para definir su salida de la picota y las medidas de protección para el ex cabecilla de las AUC. Buenas noches. Se reanudan hoy las denuncias por elefantes blancos en el país, las megaobras sin concluir. El que presentaremos hoy es la Biblioteca España en Medellín, que más que un elefante blanco parecía un mamut. A hoy se han gastado más de 103.000 millones de pesos en su reconstrucción.
Con la cooperación del gobierno español, la Biblioteca España de Medellín, que se construyó entre el 2005 y el 2006, fue inaugurada en marzo de 2007 y contó con la presencia del rey Juan Carlos I de Borbón, Sofía de Grecia y el presidente de aquel entonces, Álvaro Uribe, además del alcalde de Medellín, Sergio Fajardo. La obra, cuyo valor final en ese entonces fue de 9.000 millones de pesos, se convirtió en el símbolo de esperanza para los habitantes de la Comuna 1 de Medellín. Solo un año funcionó a la perfección. En 2008 ya tenía problemas de humedad y filtraciones de agua. En 2010 comenzaron los desprendimientos de la fachada y problemas en las estructuras metálicas. En 2015 decidieron cerrarla, acatando un informe de la Universidad Nacional en el que se concluyó que hubo deficiencias estructurales en la construcción. Sobre este elefante blanco, la denuncia la presentó CMI hace 5 años, en el 2019. Hoy, la Contraloría anuncia su intervención para entregar la biblioteca el 31 de julio. La reconstrucción de la Biblioteca España de Medellín se reactivó en el 2019 y en septiembre del 2021 la biblioteca se incluyó en la estrategia Compromiso Colombia de la Contraloría General de la Nación. Ha venido realizando mesas de intervención comunitarias a través de las cuales nos reunimos tanto comunidad, veedores, Contraloría, para lograrse la entrega de la biblioteca a toda la comunidad. Hoy, 9 años después de su inauguración en 2007, este elefante blanco sigue cerrado. Nuevamente está en obra, por eso se mantiene la esperanza. O sea, estuvo mucho tiempo abandonada, mejor dicho, estaba cayendo por partes años atrás, muchos años atrás. Ahora ya él está viendo como el resultado. Las obras actuales, a cargo de IDC Inversiones SAS, incluyen los terminados de las 3 torres, instalación de pisos, redes de servicios públicos y conectividad, y presenta un avance físico del 86% y financiero del 85%, pero con un rezago del cronograma del 7% según la Contraloría. La entrega prevista se mantiene para el 31 de julio de este año y el valor total del proyecto, según la Contraloría, es de más de 103.000 millones de pesos desde el inicio a la fecha. Y la Contraloría General alertó por millonarias irregularidades en la destinación de recursos para los Juegos Intercolegiados. La Contraloría General advirtió sobre hallazgos fiscales por más de 31.000 millones de pesos por irregularidades detectadas en los estados financieros del Ministerio del Deporte para la vigencia 2023. Estos hallazgos se deducen de una auditoría financiera a la entidad por el incumplimiento de lo pactado en un convenio suscrito con Enterritorio, situación que produjo, según la Contraloría, afectación de los participantes a los Juegos Intercolegiados 2023. Además, encontró irregularidades en el contrato para la construcción de la pista de atletismo en el complejo recreo deportivo La Trinidad, en el municipio de Sopó, en Cundinamarca. La Contraloría informó que en el segundo semestre de este año auditará los contratos que se suscribieron para realizar los Juegos Nacionales y Panamericanos en el eje cafetero del año 2023. Las autoridades de Buenaventura atienden a las personas damnificadas que dejó un aguacero registrado en las últimas horas y que estuvo acompañado de fuertes vientos. Las fuertes lluvias y ráfagas de viento que durante la noche de ayer se presentaron en Buenaventura dejaron a decenas de personas damnificadas, entre ellas a Ismael Valencia, un habitante de la calle Campo Alegre del barrio Sequionda. Estamos pidiendo al gobierno nacional, al gobierno local, departamental, sí, que nos puedan, digamos, ayudar con los techos al menos de las viviendas. Este aguacero que hace mucho tiempo no se veía en Buenaventura dejó bastantes afectaciones como árboles caídos, techos levantados y viviendas con pérdida total y parcial, entre otras. Hemos llegado a las diferentes zonas afectadas del distrito de Buenaventura, barrios en toda el área, isla del distrito de Buenaventura como El Llera, Muruyuste. Tenemos hasta esta fecha, hasta este momento tenemos más de 20 barrios afectados. De acuerdo a los organismos de socorro, estas fuertes lluvias y vientos serían un coletazo del huracán que hace tránsito por el Caribe. Son muchos barrios, son muchas casas y que sí es grave, lo que está sucediendo en Buenaventura es grave y hay que pedirle a Dios que no vamos a tener más adelante otro coletazo porque pues la situación es delicada. Avanza el barrido por cada uno de los sectores afectados con el fin de hacer un censo de las personas damnificadas para la entrega en las próximas horas de las ayudas correspondientes.
Hay alerta en Cúcuta por el aumento de la inseguridad y los hechos violentos. Organizaciones sociales se unieron para buscar soluciones que permitan frenar el avance de la delincuencia. El desespero por la ola de inseguridad que está viviendo Cúcuta y la falta de control de las autoridades ante la presencia de 25 bandas criminales, entre ellas 5 transnacionales, ha motivado a 50 agremiaciones de la sociedad civil se unan para hacer un diagnóstico y poder plantear posibles fórmulas de solución a corto y largo plazo en articulación con la policía y demás autoridades de la región. 50 organizaciones que hemos iniciado un proceso para hacerle frente a la violencia desbordada que vive la ciudad, pero que necesitamos convocar a otros. Vamos a convocar a todos los sectores que hacen vida social, cultural, económica y política en la ciudad. En lo corrido del año, los violentos han asesinado a 204 personas en el área metropolitana de Cúcuta. Los hurtos a personas y residencias han aumentado en forma exponencial en relación al año anterior. Lo que está ocurriendo en el área metropolitana y en la ciudad es una anarquía criminal. Aquí todos tienen el control, menos las autoridades. Los habitantes de Cúcuta están atemorizados. Después de las 6 de la tarde no salen de casa. La inseguridad que se está viviendo en Cúcuta es demasiado difícil. Acá la llegada de todos los inmigrantes, que no son todos, ni del porcentaje más alto, ha complicado acá la seguridad de la gente. La gente ya es insegura, a las 6 de la tarde están en la casa. Definitivamente, tanto yo como yo creo que muchos de los cucuteños no nos sentimos seguros al caminar por las calles de Cúcuta. CMI buscó hablar con el alcalde de Cúcuta sobre el tema y no fue factible. El director de Indepaz, Leonardo González, denunció que luego del asesinato del presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento Villa Colombia de Jamundí, renunció el 90% de los dignatarios comunales por amenaza del Frente Jaime Martínez de las disidencias. El asesinato de Jerry Gaitán, el presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento Villa Colombia, el resto de las personas que hacían parte de esta Junta de Acción Comunal, el 90% renunciaron porque no ven garantías de protección para ellos, para la vida y especialmente para el trabajo. La denuncia de Indepaz va más allá. Dice que el Frente Jaime Martínez está ejerciendo control social en la región y aplicando una dictadura local. Hoy el Frente Jaime Martínez está controlando este territorio, tiene un control social, un control territorial, está tratando de implementar una dictadura local al interior de las mismas comunidades. Una región estratégica para el negocio del narcotráfico. Hoy el Frente Jaime Martínez presta servicios de seguridad al narcotráfico y garantiza que lo que se está produciendo en el Cauca, en Huila y en otras zonas, pues se pueda llegar hasta el puertos en el Pacífico Caucano. Frente a estas denuncias, se esperan acciones urgentes por parte del gobierno nacional. Las organizaciones médicas revelaron su proyecto de reforma a la salud que presentarán al Congreso el próximo 20 de julio. Son 47 artículos los que definen la propuesta de reforma a la salud de las organizaciones médicas del país, que tiene por objeto la prestación del servicio de salud como servicio público obligatorio. Modelo de salud. Igual que la propuesta del gobierno, en esta se define un modelo preventivo, predictivo y resolutivo fundamentado en la atención primaria, también en un enfoque territorial, es decir, atender de manera diferencial las necesidades en salud de cada territorio. Niveles de complejidad. La atención en salud se dará en los centros de atención primaria que se conocen como CAPS y serán la puerta de entrada al sistema, pero no será obligatorio estar afiliado a estos. En las instituciones de mediana y alta complejidad se prestarán servicios de mayor necesidad tecnológica, incluso administrativos. Redes integrales e integradas. A través de las redes se organizará el sistema de salud y todas las instituciones se articularán bajo el modelo de referencia y contrarreferencia para determinar la ruta del paciente en el sistema dependiendo del nivel de atención que requiera. De EPS a entidades gestoras de salud. Las EPS se transformarán en entidades gestoras de salud, seguirán con el aseguramiento de los pacientes y mantendrán sus afiliados, pero no manejarán recursos públicos, pues se implementará la medida de giro directo. En este capítulo también se prohíbe la integración vertical, es decir, esas entidades no podrán contratar, coordinar y controlar los servicios de atención de clínicas o proveedores de las que sean socios. Transición. A diferencia de la propuesta de gobierno, esta define 3 años para que se realice el cambio de sistema de aprobarse la ley.
Se agudiza la protesta de campesinos en las instalaciones de la Agencia Nacional de Tierras. Advierten que solo se irán cuando se implemente un mecanismo que acelere la reforma agraria. En su segundo día, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos elevó su voz de protesta en las instalaciones de la Agencia de Tierras y en las inmediaciones del Centro Administrativo Nacional, afectando gran parte de la movilidad por la calle 26, principal vía de acceso hacia el aeropuerto El Dorado de la capital del país. Insisten en los incumplimientos del gobierno con la adjudicación de tierras y piden una implementación de una reforma agraria efectiva. Desde Caquetá, la agencia respondió que está dando garantías en los procesos de adjudicación. Además, se mantendrá el diálogo y la disposición con las comunidades. Hoy hay un equipo robusto de al menos 50 personas que está de forma detallada haciendo ese esquema de parcelaciones. Estamos haciendo una gira nacional de fincas. El fin de semana que pasó se hizo en Valledupar y este fin de semana es en Montería. El funcionario defendió el programa y anunció que a la fecha se han comprado más de 115.000 hectáreas en el país, predios que ya están en proceso de adecuación. Se espera cerrar el año sobre las 300.000 hectáreas. Lo que sí es que están bajo el escrutinio público, bajo los ID, bajo los procesos claros y concretos, que esta es la cifra real. También explicó que las irregularidades presentadas son casos particulares que no afectan la implementación de la reforma agraria. Las irregularidades que se han presentado las hemos puesto nosotros en conocimiento a los entes de control y no afectan para nada en el propósito noble y estructural de servirle al campesino colombiano en compra de tierras. Finalmente reiteró que se mantendrá el diálogo con las comunidades campesinas. A esta hora la vía que comunica a Neiva con Bogotá está bloqueada por una protesta de comunidades indígenas. Exigen el cumplimiento de acuerdos sobre entrega de tierras. ¡Guardia, guardia! Más de 50 indígenas de las comunidades Balsillas y Santa Bárbara del municipio de Natagaima bloquean la vía Neiva-Bogotá en el límite entre Huila y Tolima en el marco de una amiga indígena donde se le exige a la Agencia Nacional de Tierras el cumplimiento de la adquisición de predios en la zona. Las comunidades del sur del Tolima, acá vía Neiva-Natagaima, estamos por culpa del incumplimiento del gobierno y de la Agencia de Tierras en la compra de nuestros territorios. Los manifestantes han realizado cierres intermitentes cada hora y media a la espera de que el gobierno nacional establezca un diálogo presencial con la comunidad. Un territorio que ya tenemos toda la documentación al día, con todas las papelerías que nos han exigido en la agencia y no nos han dado respuesta. Y en el momento estamos en Minga y seguiremos en Minga hasta tener una respuesta favorable para las comunidades que estamos acá en Minga. Mañana continuará el cierre de la vía en la ruta 45 en la vía que conecta los departamentos del sur de Colombia con el centro del país. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el presidente Gustavo Petro chocaron por la idea de hacer un referendo para modificar la forma como se distribuyen los recursos para las regiones. El referendo que ha promovido incluso desde campaña el ahora gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, pretende que el dinero de los impuestos se deposite de manera directa a los departamentos donde las personas naturales y jurídicas residen, de tal manera que se eliminaría el envío de ese dinero a un fondo nacional para su posterior distribución. Le va a entregar a todos y cada uno de los departamentos de Colombia y al Distrito Capital una asignación que será del doble versus la que hoy recibe a través del Sistema General de Participaciones. En su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro rechazó la propuesta y aseguró que es un acto de egoísmo social. Este referendo propuesto lo único que construiría es más pobreza en la mayor parte de los departamentos de Colombia. Concentrar los recursos en una región es uno de los mayores actos de egoísmo social que se puede hacer en la historia de un país y no es sostenible. El país no lo resistiría. Se está mejor cuando los demás están mejor, no al revés. El gobernador de Antioquia defendió la propuesta y le respondió. Por el contrario, egoísmo es uno tener la más baja ejecución en los últimos 10 años por cuenta del gobierno central. Y puso como ejemplo la situación de pobreza que hoy viven algunas regiones del país. La Procuraduría sancionó con 10 meses de suspensión al exministro de Ciencias Arturo Luis Luna y al director de la Gestión Pública Augusto Manrique por irregularidades en el proceso de nombramiento de Moisés Ninco Daza como embajador en México. El exministro Luna y los demás implicados fueron sancionados por dar el visto bueno para que el presidente de la República hiciera el nombramiento sin contar con la trayectoria y experiencia requerida para asumir este tipo de cargos. Construyendo equipos de...
Se agudiza la división en el Partido Verde tras el apoyo que anunciaron 11 integrantes de la coalición Verde Esperanza a Catherine Miranda para que sea la presidenta de la Cámara de Representantes. Congresistas del partido aseguraron que dicha coalición se disolvió luego de las elecciones presidenciales. La crisis en el Partido Verde se agudiza luego del apoyo de 11 congresistas de la coalición Verde Esperanza a la congresista Catherine Miranda para llegar a la presidencia de la Cámara de Representantes. Integrantes del partido califican esto como una jugada, pues la carta aún no se somete al estudio del partido. Incluso dice que la coalición actualmente no existe. El acuerdo para la distribución de las mesas directivas y la elección de los presidentes en cada periodo lo firmó no la coalición, sino el partido Alianza Verde. Por su parte, Miranda señala que las directivas del partido dicen que la coalición sigue vigente e incluso políticos como Sergio Fajardo respaldaron la candidatura de Miranda, mientras que Marta Alfonso, otra de las fuertes aspirantes y cercana al gobierno, cuestiona el acuerdo. Esa coalición hoy en el escenario de la política colombiana no existe. Dignidad y Compromiso es un partido político que actúa autónomamente. El partido En Marcha de Juan Fernando Cristo, bueno, acaba de entrar al gobierno. La presidencia de la Cámara le corresponde al Partido Verde, sin embargo, aún no se define quién o quiénes serán los candidatos y la puja entre los 5 postulados se agudiza. El Ministerio de las Tecnologías de la Información anunció una alianza para capacitar a 300.000 colombianos en materia digital. Empresarios, emprendedores, profesionales y estudiantes podrán aplicar a la estrategia del Ministerio de las TIC para capacitar a personas en habilidades digitales. Con estas empresas que son grandes, de las grandes tecnológicas, de las grandes tech del mundo, pues vamos a trabajar en equipo para desarrollar, como lo dije, vamos a formar en primer lugar más de 60.000 colombianos, con certificados de ellos mismos de las industrias. Vamos a trabajar para trabajar en innovación y que ojalá muchos de estos colombianos pues puedan participar laboralmente de estas empresas. Certificados en programación, inteligencia artificial, análisis de datos y ciberseguridad se entregarán tras la firma del pacto. La Casa Blanca negó que el presidente Joe Biden sufriera de Parkinson y el Partido Republicano aprobó un programa electoral que incluye llevar a cabo la mayor deportación de migrantes de la historia en Estados Unidos. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. La Casa Blanca desmintió las especulaciones de que el presidente Joe Biden padece la enfermedad de Parkinson. Esto luego de que varios medios estadounidenses publicaran que un neurólogo especialista en esta enfermedad fue visto en la casa presidencial 8 veces en 8 meses. Los delegados de la Convención Nacional Republicana avalaron el programa electoral propuesto por Donald Trump, el cual deja a un lado el esfuerzo de los republicanos por prohibir el aborto a nivel nacional. Asimismo, estableció un plan para llevar a cabo deportaciones masivas de indocumentados. En su más reciente informe, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, afirmó que Colombia es uno de los países con mayor incremento en su salario desde la pandemia, con un incremento del 12,5% en su salario mínimo, por detrás de algunos países como Alemania del 13,2% y Reino Unido del 13,3%. El presidente Gustavo Petro reactivó el Sistema Nacional de Competitividad e Innovación, el cual estará liderado por la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Laura Saravia. Este va a ser el escenario donde buscaremos, junto con los gremios, los empresarios y todo el sector privado, buscar los caminos para la reactivación económica en sectores sobre todo de infraestructura, vivienda, energía, sector financiero y el sector agrario, que hoy es el que está impulsando nuestra economía. Por su parte, el presidente Petro respondió a los cuestionamientos del expresidente Uribe sobre la necesidad de reactivar la economía. Ahora presentaremos un plan de reactivación económica al Congreso y una ley de financiamiento para reponer lo perdido en la reforma tributaria. Espero que la bancada del doctor Uribe ayude al país y no sabotee las medidas. Se espera que en los próximos días el gobierno cite a los diferentes sectores y gremios para iniciar con este plan de reactivación. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal pidió ajustes adicionales al presupuesto general de la Nación para mejorar los indicadores económicos del país en 2024 y 2025.
La evaluación del Comité Autónomo de la Regla Fiscal sugiere ajustes adicionales en el presupuesto general de la Nación. El recorte anunciado de 20 billones de pesos por el gobierno es positivo, pero no suficiente, ya que la caída en el nivel de ingresos obliga a un recorte de por lo menos 51 billones de pesos. Se espera un cumplimiento de la regla fiscal para este año, pero las alertas se mantienen para 2025. El Centro de Pensamiento ANIF opina sobre el tema al señalar que se confía en la hoja de ruta consignada en el marco fiscal de mediano plazo. A lo largo del año está muy por debajo de lo que ellos habían proyectado el año pasado, pero pues sinceraron sus cuentas y en línea, o sea, justo por esa caída tan grande que ha habido en los ingresos este año frente a lo que habían proyectado, pues fue que tuvieron que hacer este recorte y pues alinear, digamos, los ingresos con los gastos para poder cumplir con la regla. Otra de las advertencias del Comité Fiscal es el bajo crecimiento, ya que la menor dinámica implica menores contribuciones en impuestos. Del gobierno nacional dependerá sortear el manejo de la economía nacional. Nosotros vemos un poco optimistas algunos de los supuestos que ellos tienen para el año entrante, como el crecimiento, ellos están esperando un crecimiento del 3%, mientras nosotros solo esperamos un 2.4%, entonces pues si ese crecimiento no se da, eso tiene también repercusiones como en sus ingresos y por lo tanto en el posible cumplimiento del déficit fiscal. La deuda se mantendría en niveles del 55% del Producto Interno Bruto PIB, aunque no deja de preocupar el alto costo en materia de intereses. El superintendente financiero César Ferrari hizo un llamado para que todos los bancos bajen las tasas de interés, como lo anunciaron Davivienda, Bancolombia y el Fondo Nacional del Ahorro. A través de la Superintendencia Financiera, el Gobierno Nacional les hizo un llamado a los bancos que todavía no han bajado las tasas de interés para créditos de vivienda para que se sumen a la competencia con créditos más baratos. Posibilita un crecimiento de los créditos y hace más atractivo el endeudamiento para fines de vivienda, lo cual permite resolver poco a poco los déficits de vivienda, los déficits habitacionales que tenemos en el país. Ojalá los demás bancos sigan este ejemplo y sigan porque eso genera más competencia en el mercado y eso es bueno para la economía y para el país. Recientemente anunciaron rebajas de intereses en créditos hipotecarios las entidades Davivienda, Bancolombia y el Fondo Nacional del Ahorro. La tasa de interés para vivienda, que en enero estaba en un nivel de 12% en promedio, en julio de este año ya ha caído a 9,5%. Los precios de los alimentos rompieron la tendencia a la baja y comenzaron a subir de precio. La papa acumula una alza del 45% en 5 meses. El costo de vida en junio se vio afectado en gran parte por los arriendos, pero los precios de los alimentos también contribuyeron al incremento de la inflación en este periodo. Precisamente la inflación de alimentos subió 0,30%, mientras un año atrás registró cifras negativas de 0,53%. La oferta por el clima se vio afectada en varios productos como los tubérculos, donde la papa presentó alzas del 45,4%. Un bulto ya está en 210.000 pesos. Las frutas como naranjas subieron 30,7%, el tomate de árbol 63% y las moras más del 10%. Las hortalizas por su parte con alzas del 17,3%. Baja producción a nivel nacional. Cundinamarca, Boyacá y sur del país, las cosechas mermaron, tanto por el factor climático, por los mismos precios de los insumos. Pese al incremento en alimentos, las expectativas de inflación se mantienen en 5,5% para el cierre del año. No obstante, esperamos que en el segundo semestre del año se dé la desaceleración y termine la inflación cercano a un 5,6% al finalizar el año. La entrada de alimentos a la central de abastos en Bogotá está por las 12.000 toneladas diarias. Falleció el exgerente del Banco de la República, Miguel Urrutia, a sus 85 años. El economista fue el primer gerente del banco emisor como entidad autónoma, es decir, después de la Constitución de 1991. Urrutia ocupó importantes cargos en el sector público y privado y se destacó por su autonomía en las decisiones en materia económica y por su liderazgo en temas culturales. Más interesantes. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,72% a 1.373 puntos. La acción de Promigas fue la que más subió, con una valorización de 1,67% a 7.320 pesos.
La acción de Concreto fue la que más bajó, con una pérdida de 3,08% a 283 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Cementos Argos, al movilizar más de 34.000 millones de pesos, con una variación negativa de 0,48% a 8.350 pesos. Y el dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 4.022 pesos con 5 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.840 pesos y la venden entre 1.900 pesos. Un euro cuesta 4.379 pesos con 70 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2 con 49 centavos. El azúcar se transó en 19,65 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $81 con 81 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $85. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.240 pesos. Hasta aquí Noticentro 1 CMI.